Bendiciones para todos mis amados hermanos en algún lugar del planeta Tierra. Decirles que los amo en el amor verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir para todos aquellos que abren el corazón a Dios lo que el Espíritu habla a la iglesia en estos posteros días en que estamos viviendo. Nosotros asistimos al templo para escuchar y aprender de la palabra de Dios, para no vivir como el mundo vive, haciendo cosas que no agradan a Dios. Venimos al templo para transformar nuestra vida de una vieja vida en la carne a una nueva vida en el Espíritu. Eso es por la palabra. A esto lo llamamos un nuevo nacimiento por fe, es decir, por creer en la palabra de Dios a una nueva vida espiritual. Pablo dice a los Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En esta porción de la palabra, Dios nos habla sobre el pecado, que cuando recibimos la palabra de Dios, crucificamos a nuestro cuerpo carnal para ser destruido y no sirvamos más al pecado. En otras palabras, morimos a los deseos carnales. Entonces, ahora mi vida será guiada por la palabra de Dios, reconociendo que Cristo murió por mí, por amor, para darme la libertad y vida eterna si permanecemos en Él. Ahora veamos la palabra en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 1. Cuando Pablo le dice a los corintios, les hablé como carnales y no como personas adultas en Cristo. Pablo usa la palabra carnal para exhortar a los corintios, haciéndoles ver que no están obedeciendo la palabra de Dios, sino que están llevando una vida carnal y no como personas que conocen la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, del verso 5 al 11, dice así la bendita palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Pablo dice a los corintios cómo se olvidaron la palabra que les fue dado como hijos. Dios nos trata como hijos y no debemos de rechazar su disciplina. La disciplina de Dios para nosotros es su palabra, para mantenernos en un orden en la vida y en su camino. No te desanimes cuando Dios te trata con dureza, porque la palabra de Dios es dura, es medicina para el alma. Nos trata así porque nos ama como a hijos, dice la Escritura, Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nos hace entender que la disciplina no es para todos, solamente son para los hijos de Dios. Y azota a todo el que recibe por hijo, porque tú no puedes azotar a un hijo que no sea tu hijo. En el verso 7 dice la palabra, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La palabra es disciplina y es dura para los carnales, que se dejan llevar por la carne y desobedecen la palabra. La palabra dice, si soportáis. ¿Qué quiere decir soportáis? Que si soportas, vas a obedecer la palabra de Dios. Y cuando obedecemos, Dios nos va a tratar como a hijos obedientes. Y por nuestra obediencia, siempre Dios nos va a estar hablándonos para guiarnos por el camino bueno, por medio de su palabra. Porque el hijo rebelde no va a soportar su palabra, no escuchará y se perderá en el mundo. Porque en el mundo no hay palabra de Dios, no hay disciplina. Entonces el hijo rebelde se perderá. En Hebreos 12:8 dice la palabra, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois
bastardos y no hijos. Hemos oído su palabra, y si no obedecemos de lo que hemos oído, nos dice que somos bastardos y no hijos. Dios no reconoce a rebeldes, a desobedientes como hijos. Tú ya sabes, hijo de quién eres, si no eres obediente a la palabra de Dios. En el verso 9 dice así: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice la Santa Escritura, que nuestros padres terrenales nos disciplinaban y nosotros lo amábamos y lo respetábamos. Entonces, ¿por qué no obedeceremos aún más al Padre de la palabra espiritual para la vida eterna? En Hebreos 12:10 dice la palabra: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo cual nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nos hace entender que la disciplina que recibimos de nuestros padres era de poco provecho, pero aún así los amábamos y los respetábamos. Era como a ellos les parecía bien, pero la disciplina de Dios son para mantenernos en santidad, agradable delante de Dios cada día de nuestra vida, es decir, como una iglesia preparada para ir con el Señor. En el verso Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es lógico, ninguna disciplina es agradable si no es tristeza, pero después da fruto agradable si nos ejercitamos en la disciplina, es decir, en la palabra. Obedece la palabra de Dios, hay promesa de vida eterna. La disciplina es la mejor forma del trato que Dios nos da, porque Él no quiere que nos perdamos en el mundo. Qué bueno que es Dios. Recordemos que nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3:1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso es el trato de amor preciso y exacto que nos da Dios a todos que nos llamamos cristianos, por su gracia y su misericordia para tener beneficios eternos. Muchos cristianos creen que pueden seguir viviendo una vida en desobediencia, aún conociendo la palabra, sin preocuparse por discipularse, es decir, por aprender la palabra. No tienen interés para estudiar seriamente la palabra de Dios. No oran ni comparten la palabra a otros que todavía no conocen. Sin embargo, muchos de esos cristianos que viven esa vida en desobediencia se olvidaron de que van a ser disciplinados si no viven conforme a la palabra que nos manda que vivamos. Vamos a ver, ¿en qué consiste la disciplina del Señor? ¿Y cuáles son las bendiciones tan grandes y tan enormes que los cristianos están perdiendo por vivir esa clase de vida? Es decir, que siendo cristianos viven en la carne todavía. Si nos preguntamos, ¿estos cristianos rebeldes, desobedientes, tendrán consecuencias después de la muerte? Claro que sí tendrán. Van a tener consecuencias también en esta vida y tendrán consecuencias después de la muerte. O sea que todos vamos a llegar al cielo y todos vamos a ser recompensados de la misma manera. ¿Qué es lo que Dios usa como disciplina? A los cristianos que han querido abandonarlo, a los cristianos que le han querido abandonar a Dios, a los cristianos que le han dicho a Dios: Señor, dentro de 5 meses nos vemos, déjame irme un tiempo al mundo y gozarme en el mundo, y en tal fecha comienzo nuevamente mi vida cristiana. ¿Cuánto tiempo cree que un cristiano puede vivir sin que Dios haga algo para que regrese?
Para entender mejor, vamos a empezar primeramente por conocer la palabra apostasía. La palabra apostasía en el griego significa salirse del camino, rechazar tu fe, tu creencia, o vulgarmente hablando, apostasía es brincar o saltar las trancas para salir al mundo. ¿Cómo es esto? Un día sales del servicio de culto y no apareces más. Estás por ahí descarriado. La Biblia nos dice que la iglesia es como un corral y nosotros somos las ovejas en el corral y Cristo es nuestro pastor. Y cuando una oveja se engaña a sí mismo y cree que fuera de su corral hay mejores pastos, entonces quiere saltar el corral con el engaño de que hay mejores pastos, mejor vida allá afuera, lo cual es una mentira, porque fuera del corral están los lobos que se quieren comer las ovejas. La historia de la ovejita dice así. Voy a participarles a ustedes para que puedan tener un mejor entendimiento. Había una ovejita rebelde y esta ovejita saltó una vez del corral y el pastor fue a buscarlo y lo trajo cargado. Y por segunda vez nuevamente la ovejita saltó el corral y el pastor fue nuevamente por ella y lo trajo. A la tercera vez que la ovejita saltó el corral, entonces el pastor fue, lo encontró y le rompió una pata a propósito. Eso se llama disciplina, fuerte o rebelde. Y le dijo, prefiero que estés en el corral, aunque sea ovejita, a que te salgas fuera y te coma el lobo y te pierdas para siempre. Entonces muchas veces Dios tiene que recorrer a las disciplinas fuertes, duras, que son muy raras veces. De igual manera, Dios prefiere, y tantas veces lo dijo Jesucristo con estas palabras. Mateo capítulo 18, en el verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Dentro de la apostasía, es decir, de los que se alejan de Dios, hay dos clases de apóstatas. Es muy importante que tú lo sepas. La Biblia nos advierte que cuanto más nos acerquemos a la segunda venida de Jesucristo, aumentará el ánimo de los cristianos de abandonar a Dios. Habrá una presión fuerte del mundo a la iglesia cristiana, es decir, sobre tu vida y sobre mi vida, de abandonar a Dios. Y si no estás fundamentado en la palabra, es decir, eres un cristiano a medias, hoy día soy cristiano, mañana soy del mundo, déjame decirte con toda verdad en el Señor que vas a ser seducido o llevado por el mundo al pecado. Mateo 24:12 dice así la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces estemos siempre en el fuego del poder de Dios, para que permanezcamos calientes y fervientes cuando vengan las pruebas. En el siglo XXI hemos llegado al último grado de maldad en el mundo. ¿Saben ustedes cuál es el último grado de maldad en el mundo? Llamarlo a lo malo bueno, a lo bueno malo, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, y a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Esto es el último grado de maldad en el mundo, que está escrito en la Biblia. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el verso 20, dice así la palabra: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto es lo que se está dando hoy en el mundo. Los gobiernos dan leyes para gobernar bajo la maldad, diciendo que es bueno. Ejemplo, hoy en día se han dado leyes en ciertos países
como de matrimonios entre hombre con hombre y mujer con mujer. Es bueno, dicen, pero para Dios es malo. Es lo más grave y aberrante para la sociedad en el mundo. Dios hizo al hombre y la mujer y los unió y los bendijo para que sean uno. Entonces es Dios que creó a la familia para vivir en la sociedad. ¿Por qué, pastor? Porque la familia es el fundamento de la sociedad. Sin familia no hay sociedad, es un vacío. La sociedad es la fuerza y la potencia de un país. Entonces, ver un país con una sociedad depravada, maligna, bajo maldición de Dios, dados en matrimonio, hombre con hombre y mujer con mujer, está condenada a la destrucción bajo la ira de Dios. El mundo está hundiéndose en las tinieblas, creyendo que es luz, es decir, matrimonios gays y matrimonios de lesbianas, y comprando niños para adoptarlos como hijos, destruyendo así al niño psicológicamente, mentalmente y emocionalmente. Escuchemos lo que nos amonesta la palabra. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dios se dirige a los falsos pastores que hacen tropezar a los pequeños en la fe con doctrinas falsas, satánicas, llevándoles a la condenación. Mateo 15:14 dice así la bendita palabra: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. El ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. También dijo en Mateo 19:14, Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús exhortó a que los niños se acerquen a Él para ser discipulados por Él y puedan alcanzar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué están haciendo ahora los gobiernos en el mundo? Aprobando leyes de demonios. Están arrastrando a los niños a su mugre, a sus cochinadas, a su maldición, arrastrándoles a ellos a que tengan dos papás o dos mamás, sin papá o sin mamá verdaderos. Es cuando nosotros ya nos damos cuenta que se está desarrollando una sociedad corrompida, dando paso a los vicios de Dios. La Biblia nos muestra que esta maldad va a aumentar y nos habla en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, es decir, tiempos feroces, de gente endemoniada. La Biblia, cuando nos habla del endemoniado gadareno, dice que tenía aspecto feroz, es decir, estaba endemoniado. Entonces la Biblia nos muestra que en estos posteriores días la maldad iba a aumentar y los demonios van a aumentar su ataque a los seres humanos. Y habrá hombres amadores de sí mismos, intemperantes, orgullosos, sin afecto natural, con odio a los padres, sin respeto a la autoridad. La Biblia nos hace entender que estamos entrando ya en este lugar en que el mundo va a ejercer más y más presión sobre nosotros y muchos se van a apartar, es decir, muchos van a apostatar, entrarán a la apostasía. La palabra apostasía significa salirse del camino o apartarse de Dios y seguir otro curso en la vida con otros ideales que no es de Dios. Hechos capítulo 5 en el verso 37. Hechos 5:37. Dice la palabra:
Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este Judas el Galileo fue el líder político religioso de una secta. Dice que se los llevó en pos de sí y fueron dispersados. Esta es la palabra que se usa en la apostasía. Cuando alguien o algo te saca del camino verdadero, puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser también que te saca del camino la pornografía, o la homosexualidad, o las drogas, o el alcohol. Cuando cualquier cosa en el mundo te jala y te aparta de los caminos de Dios, se llama apostasía. Es decir, has apostatado. En otras palabras, te has apartado de la verdad. Hay dos clases de apostasía. Esto es muy importante para que usted tenga conocimiento. Hay cristianos que son apóstatas por un tiempo, es decir, que se apartan de Dios por un tiempo. Y hay apóstatas que nunca fueron cristianos, pero que entraron a la iglesia por un tiempo y después se apartaron. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano que apostató y el cristiano apóstata? La diferencia está en que si tú eres un cristiano, hija o hijo de Dios, y te has apartado del camino, escucha lo que te voy a decir. Dios te va a dar palo, palo y más palo. Te agarra de la oreja, te escarmienta, te azota y te trae jalándote o arrastrándote de regreso al redil. Pero si eres una persona que jamás has recibido a Cristo, pero estabas en los servicios, en los ayunos, en las vigilias, o quizás algún día hiciste una decisión por Cristo, pero realmente no era de verdad tus decisiones. Pero como eres hijo y la salvación no se puede perder, te lleva a casa antes de tiempo. Veamos algunos ejemplos que los apóstatas nunca fueron salvos. Ya Cristo está listo de entrar a la cruz y al huerto de Getsemaní y les dice, Juan capítulo 3 en el verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Esto les estaba hablando a todos los apóstoles, que eran salvos, que eran cristianos, como todos nosotros, porque estaban limpios. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, nos lava. Dice en Efesios 5 que es la palabra de Dios y su sangre que nos lava. ¿Qué más dice la palabra? Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice la palabra de Dios que cuando somos cristianos, la palabra de Dios y su sangre nos siguen limpiando y lavando cuando estudiamos su palabra. Cuando nosotros ya somos cristianos, Dios nos da la responsabilidad de leer su palabra para seguirnos limpiando y lavando. Es decir, que cuando cometemos pecado, la sangre de Cristo, que es limpia y nítida, nos sigue lavando, como fue cuando nos salvó de la condenación en la cruz del Calvario. Su sangre sigue siendo igual, limpia, nítida, santa, pura, para seguirnos lavando hasta que Cristo venga. Un cristiano tiene que estar firme en el Señor, es decir, leyendo continuamente la palabra de Dios para ser limpiado de la contaminación del mundo. En el lugar que te encuentras, el mundo te va a contaminar. Puede ser en tu trabajo, con tus amigos, en el mercado, en la plaza, en la calle, en la familia misma.
escuchando palabras ociosas y tantas cosas más. Toda esa basura y suciedad del mundo entra en nuestras almas y nos ensucia y nos contamina. Y esta suciedad la tenemos que estar sacando cada día de nuestra alma con la palabra, porque la palabra es limpiadora. Tú no te limpias para la salvación, sino para mantener la comunión con Dios. Jesús dice, ustedes están lavados, pero necesitan lavarse los pies. Ustedes limpios están, pero no todos. O sea, que había alguien ahí dentro de los apóstoles que no había sido nunca lavado, pero estaba con ellos. Ustedes sí están lavados, pero hay alguien entre ustedes que no está lavado, porque Jesús sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Judas nunca fue limpiado, no creyó en Jesús. En el versículo 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quien os he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo se va contra mí. En San Juan capítulo 17, en el verso 12, Cristo está orando al Padre, dirigiendo estas palabras al Padre. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en mi nombre a los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición. O sea que Judas ya vino destinado a perderse, a no ser salvo, para que la escritura se cumpla. Judas nunca estuvo bajo el cuidado de Cristo, nunca, jamás. Jesús lo guardó de Satanás y del mal a sus discípulos. Cuando Satanás vino a atacar a Pedro, Jesús le dijo, Pedro, Satanás ha venido a pedir tu alma para zarandearte por lo mentiroso que eres, dijo Jesús. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Veamos en Lucas capítulo 22, en el verso 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le dijo, espera, Pedro, que el gallo va a cantar 3 veces y tú me vas a negar. Entonces Pedro y Judas, los dos traicionaron a Cristo. Los dos le dieron la espalda a Cristo, porque Pedro negó a Cristo 3 veces. ¿Y cuál fue la diferencia? Que cuando Pedro le negó a Jesús, pongan atención, cuando Pedro negó a Jesús, en ese momento se encontraba Jesús como a 10 metros de Pedro. Y cuando Cristo volvió a mirar a Pedro, Cristo ya estaba con los ojos moreteados. Imagínense, Jesús mirando a Pedro con los ojos moreteados, solo con la mirada, diciéndole, Pedro, te sigo amando a pesar de tu mentira. ¿Y cuál fue la diferencia con Judas? Que Judas entregó a Cristo por 30 monedas de plata. Y sin embargo, cuando tuvo las 30 monedas de plata en su mano, nunca creyó que Jesús era el Mesías. Porque si hubiera creído, se hubiera arrepentido y le hubiera pedido perdón. ¿Qué hizo Judas? Agarra las 30 monedas de plata y los tira al suelo y se fue y se quitó la vida. Se ahorcó. Dice la Escritura que se colgó de un árbol. Se rompió la rama del árbol y se cayó sobre las piedras y se destripó. Se derramó las tripas. Judas jamás, nunca fue salvo. Jesús dijo a sus perseguidores, Juan 18:8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. En ese momento que Judas soltaba esas palabras, se cumpliese aquello de lo que había dicho. De lo que me diste, no perdí ninguno, solo el hijo de perdición.